Me presento nuevamente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carlos Cafure, soy abogado, soy delegado gremial del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, integrante de la agrupación 29 de mayo del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba y coordinador general de Intersindical Argentina, una agrupación de gremios y justamente, valga la redundancia, de agrupaciones sindicales de distintas provincias de la República Argentina. Y en esta oportunidad, en primer lugar, quiero saludar a todas las trabajadoras y a los trabajadores en su día. Y en segundo lugar, quería pasar a leer a través de este vivo una carta que le hemos escrito al presidente Alberto Fernández, una carta abierta que se titula "La clase trabajadora es el sector más postergado en la Argentina". Durante los 4 años de gestión del expresidente Mauricio Macri, el sector más postergado fuimos los trabajadores. Anhelando un necesario cambio de gobierno nacional, nosotros, la clase trabajadora de todo el país, fuimos la porción más importante del pueblo que impulsó la llegada de su gobierno. Apostamos a un gobierno que se autoproclamó peronista, pero llegó al poder, observamos que esta misma clase trabajadora que fue postergada por el gobierno macrista, también continúa siendo postergada por su gobierno. Las trabajadoras y los trabajadores de este bendito país estamos siendo víctimas de varias pandemias. En primer lugar, la pandemia sanitaria. Frente a la llegada de la segunda ola a nuestra nación, no solo faltan terminar de vacunar al personal que por ley brinda servicios esenciales, personal de salud, fuerzas de seguridad, entre otros, sino que tampoco se avanza en la vacunación de absolutamente todas las trabajadoras y trabajadores que son considerados esenciales en la nación, como así también en las provincias. Muchos nos sentimos esenciales para la ley, pero descartables para el gobierno. Con posterioridad a las personas mayores de edad y a aquellas que padecen distintas comorbilidades, son las trabajadoras y trabajadores esenciales de todo el país quienes deben ser prioritariamente vacunados sin lugar a dudas. En segundo lugar, la pandemia económica y social. La mayoría de las trabajadoras y trabajadores argentinos tienen salarios por debajo de la canasta básica familiar, salarios de hambre y en muchos casos salarios de indigencia. Muchos no llegamos ni al día 20 de cada mes. Nuestros salarios, año tras año, siguen perdiendo contra la inflación, viendo cada vez más destruido el propio poder adquisitivo. Bajo la gestión de su gobierno se vienen incrementando los combustibles como nunca antes se había visto, ni durante el gobierno anterior. Es sabido que con cada aumento de combustible se suben los gastos de la logística y transporte, y por ende se traslada a aumentos de alimentos, medicamentos, transporte y otros rubros que impactan directamente en la economía familiar de toda la ciudadanía. Los incesantes aumentos de combustibles disparan la inflación, señor presidente. A este ritmo, ¿a dónde terminaremos quienes trabajamos y generamos riqueza en la República Argentina? Seguimos siendo la variable de ajuste como lo fuimos durante todo el gobierno anterior. Somos cada día más pobres y no vemos que su gobierno haga algo para cambiar esta grave situación. Un claro ejemplo de que seguimos siendo postergados y de que cada día somos más pobres es el bochornoso valor que se le ha asignado al salario mínimo vital y móvil, 29.160 pesos. La CGT acompañó esta decisión. Pues desde hace años la clase trabajadora argentina estamos huérfanos de una dirigencia sindical nacional que demuestre ser digna de ocupar esos cargos y de que están a la altura de las circunstancias. La CGT dejó de ser aquella central obrera que luchó para defender incansablemente los derechos de los activos como de los pasivos y que hacía verdadera política sindical, para pasar casi exclusivamente a dedicarse a hacer política partidaria y a mirar para otro lado cada vez que con una ley o con una medida de gobierno se perjudicó a los jubilados y a la propia clase trabajadora. Desde la Intersindical Argentina propusimos que el salario mínimo vital y móvil sea de 60.000 pesos,
valor que ha sido compartido por el presidente del Banco Nación, el economista Claudio Lozano, según algunos medios de comunicación que han difundido esto. En tercer lugar, la pandemia inmobiliaria. El grueso de los trabajadores alquilamos. Somos la fábrica de inquilinos en la Argentina. El costo que insume el alquiler en la economía del trabajador es cada vez mayor. El trabajador desde hace tiempo está cautivo del alquiler, producto que desde el Estado no se avanza en la puesta en marcha de planes de viviendas populares para que quienes trabajan paguen su casa. Todos los gobiernos prometen, hacen anuncios, pero el problema persiste históricamente y hasta el día de hoy no se avanzó firmemente para dar una solución concreta a esta problemática. La cuarta pandemia es legislativa. ¿Cuántos proyectos de leyes o leyes aprobadas en el Congreso Nacional son para beneficiar a quien trabaja? ¿A cuántas problemáticas se le ha dado respuesta de este recinto legislativo en donde no sobran iniciativas que le mejoren la calidad de vida a quien trabaja en la Argentina? ¿Cuántos proyectos que benefician a la clase trabajadora siguen durmiendo el sueño de los justos sin ser tratados? La quinta pandemia es laboral. ¿Qué acciones viene llevando adelante el Ministerio de Trabajo de la Nación para proteger al trabajador de ataques que se hacen sobre sus convenios colectivos, sobre sus derechos y conquistas históricas? ¿Qué medidas se están tomando para combatir el trabajo no registrado en todo el territorio nacional? ¿Por qué no se está interviniendo y dando solución definitiva a conflictos que llevan larga data en algunas provincias? ¿Cuántas inscripciones gremiales vienen siendo demoradas en otorgarse, obligando a muchos sindicatos a tener que recurrir a la justicia frente a esta situación? Como clase trabajadora, estamos convencidos de que un gobierno peronista debe cuidar más al trabajador y nunca debe postergarlo. Como clase trabajadora, estamos convencidos de que un gobierno peronista debe urgentemente avanzar en la reconversión de todos los planes sociales y generar las condiciones necesarias para que se transformen en trabajo genuino. Solo el trabajo dignifica. Perón siempre pregonó por el trabajo digno y no por planes sociales para el pueblo. Por lo tanto, no se puede seguir aumentando más los planes y por ende seguir aumentando la pobreza. El pueblo argentino quiere trabajar y vivir dignamente como lo hizo con Perón en el gobierno. Como clase trabajadora nos sentimos postergados desde hace años y en la actualidad lo seguimos sintiendo. Le pedimos, señor presidente, como lo hicimos en otras oportunidades, un cambio de política de su gobierno hacia quienes trabajan. No queremos seguir más postergados con la pandemia sanitaria, con la pandemia económica y social, con la pandemia inmobiliaria, con la pandemia legislativa, ni con la pandemia laboral. La Intersindical Argentina, en la carta abierta que le escribió hace unos meses atrás y que se le hizo llegar, le acercó propuestas concretas. Nuestra crítica es y será siempre constructiva. Estamos para sumar, pero entendemos que a través de nuestras palabras también le están hablando millones de trabajadoras y trabajadores argentinos que de una vez por todas quieren dejar de estar y de sentirse postergados. De tema, pero está relacionado también la situación del país, porque la Intersindical Argentina, que es una entidad que agrupa a todos los gremios o a la mayoría de los gremios de la Argentina, le escribieron por segunda vez una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole ayuda, pidiéndole
por los trabajadores, porque dicen que es una clase, la clase de trabajadores es una clase que está siendo postergada, que ellos confiaron en que este gobierno pudiera hacer algo diferente a lo que hizo el anterior gobierno, pero que hasta el momento no ven una respuesta. Es el pedido que se le realiza justamente al presidente, y Emanuel Paredes es el secretario general de ASIM Córdoba, sindicatos de deliveries, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Emanuel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias, Emanuel, por este tiempo. Bueno, contanos más detalles. Nosotros recién lo titulábamos, hacíamos la introducción de esta segunda carta económica, cultural, social. A ver, contanos cuál es el objetivo, ¿qué le están pidiendo al presidente? Bueno, nosotros concretamente le pedimos al presidente que la clase trabajadora sea, digamos, son 5 puntos que hicimos en la carta corta. Pedimos que sean vacunados los trabajadores esenciales que hoy en día no han sido vacunados, y en general, porque hay muchos compañeros, tanto como de acá de Córdoba, de EPEC y otros sindicatos que nos están acompañando en la intersindical, no fueron vacunados y son esenciales. Pedimos vivienda digna para todos los trabajadores que hace bastante no tenemos, y somos, digamos, rehenes de un alquiler que hoy en día la inflación, el salario nuestro no nos alcanza, más los alquileres que nos están cobrando son muy elevados. Pedimos el tema de combustible, que somos muy golpeados también con ese tema. Pedimos también que se eleve el salario mínimo vital y móvil, que hoy en día se ha dicho que es 21.160 pesos, y sabemos muy bien que con eso hoy en día un trabajador no vive, no llega ni siquiera al 15 días del mes. Y así también, sí. No, y esa carta, ¿ustedes lo envían como una intersindical? ¿Cómo llegan al presidente? Porque, a ver, en todas estas situaciones, vos nombrabas Luz y Fuerza, vos nombrabas EPEC, hay distintos gremios que están realizando las distintas peticiones al gobierno. ¿Esto sería bajo qué protesta, bajo qué modalidad? Bien, nosotros primero, la idea nuestra no es poner palos en la rueda, sino acompañar con propuestas, y es justamente en la carta tocamos varias propuestas y decimos varias propuestas para que el trabajador se mejore la calidad de vida del trabajador y se mejore, digamos, a nivel país, porque somos varios sindicatos que estamos en la intersindical. Claro. Emanuel, esta es la segunda carta que le envían al presidente, ¿con el mismo objetivo las dos? Sí, con el mismo objetivo, tanto así como le decimos encarecidamente que no se olvide de los trabajadores. También le pedimos, le damos propuestas, digamos, no solamente, vuelvo a repetir, la idea no es poner palo en la rueda, sino darle propuestas para que se mejore las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Están recibiendo algunos de los programas desde la ayuda social, desde algunos otros programas de asistencia que está realizando el gobierno? Hoy en día no. Por lo menos el sector nuestro no. Y es un sector muy informal el de ustedes, ¿no? ¿Vos sos sindicato de delivery? Sí, de ASIM, sindicato de motoqueros, de delivery, mensajero y cadete. Bien. Hoy en día estamos muy olvidados tanto de la política del Estado, porque nosotros somos trabajadores esenciales, por lo menos acá en Córdoba, ni siquiera hay una regulación que digamos que nos diga que nosotros somos trabajadores, estamos informales, el 29% de los compañeros están en ECO. Sí, ese es todo un tema, ¿no? La informalidad que tienen que afrontar. Sí, y eso que hay un DNU que dice que nosotros somos trabajadores esenciales. Claro, trabajaron siempre los deliveries, por ejemplo. Emanuel, este es un olvido que viene de muchos años, ¿no? No es de este gobierno nada más, sino de antes. O sea, ¿se sintieron escuchados en algún momento? La verdad no, de hace años que venimos nosotros luchando, no es solamente este gobierno, pero venimos luchando sin respuesta, ninguna respuesta de nosotros.
hicimos llegar un proyecto de regulación a legislatura, al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, y no nos dan respuesta. Bien. Emanuel, bueno, queríamos estar presentes, queríamos visibilizar también el reclamo allí de la intersindical, de ASIM Córdoba, no solamente lo que se está viviendo en la pandemia, sino también, claro, pensando un poco en la calidad de vida, ¿no?, de cada uno de los trabajadores de la República Argentina. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un Hasta abrazo. luego. Adriana Reynoso, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Cooperativas de Córdoba, en el cual estamos por realizar una entrevista con ella. ¿Cómo le va, Adriana? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, Lucero, y a toda la audiencia. Mucho gusto. Muy bien. Bueno, de aquí detrás la Sierra, Villa Dolores, estamos estableciendo un contacto telefónico y también por nuestra página para darle la información a nuestros oyentes de qué se trata esto, cuál es la realidad de... primero, vamos a empezar así. ¿Quién es Adriana Reynoso para empezar esta nota? Bueno, yo soy secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Cooperativas de la provincia de Córdoba y formamos parte de la Intersindical, que es una agrupación que reúne a diferentes gremios y sindicatos de todo el país. Bien. ¿Cuál es la realidad de los gremios hoy entonces, Adriana? La realidad de los gremios es que viene bastante distorsionada la esencia sindical de la época de cuando Perón apoyó y creó y fortaleció la masa trabajadora. Dado esto, que está tan desvirtuado y desparejo, es por eso que nosotros tomamos la decisión de enviar una segunda carta al presidente, al señor Alberto Fernández, donde solicitamos urgencia en resoluciones de diferentes puntos, ¿sí? Ahí nosotros nos expresamos haciéndole saber de que los trabajadores, que es la masa que nos interesa, no está viviendo solamente una pandemia sanitaria, sino que también estamos viviendo una pandemia económica, inmobiliaria, legislativa y laboral. Nosotros, dentro de los trabajadores, y cualquier persona puede ver en la página del gobierno, hay 30 actividades que son esenciales, de las cuales hoy están priorizando solamente 2, 3, pero sin ir más lejos, dentro de Intersindical hay un sindicato que es de peones de taxis y no se los considera como esenciales. Si bien la actividad es esencial, no es esencial para la parte de prioridad en vacunación, ¿sí? Entonces, creo que ellos se están basando en la edad y no en la actividad para priorizarlos en la parte de vacunación. Con respecto al reclamo de lo que es la pandemia económica que le decimos, es que los salarios que percibe la mayoría son muy por debajo de la canasta básica familiar que se ha dado a conocer, y es de 50.854 pesos aproximadamente. Siendo que el salario mínimo vital y móvil que fue aprobado y consensuado por la CGT fue de un monto de 29.160 pesos. A ver, Oscar, es irrisorio. Esto, por supuesto, conlleva aumentar la pobreza. En la carta nosotros proponemos que el salario mínimo sea de 60.000 pesos. Por otra parte, no me quiero extender mucho, ¿no? La pandemia inmobiliaria es porque desde hace varios años, o sea, varios gobiernos, vienen haciendo propuestas y propagandas, políticas por supuesto, de dar posibles soluciones para la clase trabajadora, y ningún plan se llevó a cabo, ni se cerró, ni se propuso. La otra pandemia que nosotros también le hacemos llegar es la legislativa, porque no estamos observando propuestas reales, certeras para la clase trabajadora desde nuestra legislatura, ni mucho menos para tomar un camino que
que pueda reemplazar los planes. Esos planes deben ser reemplazados con mano de obra rentada. Esto hace que dignifique una familia y no potenciemos la indigencia y pobreza, que es altísimo el porcentaje que hoy se tiene. Y por último, lo que también le hacemos resaltar es lo de la pandemia laboral, donde hoy se está viendo, por supuesto, que está creciendo muchísimo el trabajo sin registrar, el conocido trabajo en negro, y dentro de acá del grupo intersindical vemos que hay varios gremios, sindicatos, que está muy burocratizado el tema de la inscripción en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Bien. Particularmente, Sí, siga. Particularmente desde nuestro lugar, que lo nuestro es el cooperativismo, por supuesto nosotros apoyamos la conformación de cooperativas, capacitamos, educamos a la gente para que eso se tome la decisión de conformarse, pero cuando hay un grupo de trabajadores, nosotros sin ir más lejos del año pasado recuperamos un grupo de trabajadores que habían sido despedidos del Molino Minetti. Y que un grupo de personas llegue a tomar la decisión de ser autónomos en su actividad, controlarse, ser responsables, ¿viste? Es complicado, pero cuando lleguen a tomar la decisión, el trámite de inscripción para obtener la matrícula de una cooperativa hoy en el INAE no es menos de un año, Oscar. Claro. Entonces, en ese año la gente tiene que salir a buscar trabajo por otro lado, se empiezan a decaer algunas personas que como que ya no creen, y por otro lado vos tenés que si alguien quiere conformar una SRL, una sociedad anónima, una SAS, en 3 o 4 meses tenés personería jurídica. Entonces, estos tiempos son los que tenemos que lograr que se acorten para fortalecer la parte laboral. Qué bueno eso, sí, estoy escuchándolo atentamente. Y yo me acuerdo en Villa Dolores hubo una época que había varias cooperativas, empleados que se juntaban, realizaban una cooperativa rápidamente de panadería, eran 7, 8, y eso rápidamente se empezaban a elaborar y a producir y así poder sostenerse. Esto yo no lo veo hace mucho ya, no lo veo hace mucho, Adrián, esto yo. Sí. El cooperativismo data de mucho antes de la ley de contratos de trabajo y es un sistema que ha estado siempre a nivel mundial y ha dado muy buenos resultados. Lo que pasa es que en Argentina se lo ha discriminado, se lo ha tomado como algo muy social y no productivo. Hoy en día ya se está viendo el INAE, que ahora forma parte del Ministerio de Producción y no de Desarrollo. Es como que, bueno, se está dando otro espacio. Pero todo tiene que ir de la mano con todo para que dé resultado y rápido. Estamos en crisis, así que los resultados tienen que ser rápidos. Y si me das la mano por un lado, me decís, sí, sos parte de producción cooperativa, y por otro lado no te habilito para funcionar, es la nada misma, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, nosotros estamos para funcionar en Córdoba. En Córdoba hay muchísimos trabajadores cooperativos de diferentes actividades. Y bueno, lo nuestro es nuevo, estamos hace 3 años y estamos, bueno, logrando una representatividad del cooperativismo en entes reguladores, controladores, como el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la Nación, el INAE y bueno, otros entes. Así es. Antes que nada, Oscar, Sí. quería aclarar, porque hay gente que tuvo la oportunidad de leer la carta que emitimos para el presidente, es que quede claro que nuestra carta es solo con ánimos, por supuesto, de colaborar, de sumar y de defender a las y los trabajadores de nuestra hermosísima Argentina, con el fin de que cada uno se sienta con ganas de crecer en su puesto laboral y no de perder la credibilidad en el mismo, que es lo que hoy están logrando, no prestándole atención al trabajador, y cada vez hay más gente que asiste a comedores, a merenderos, porque no les alcanza el dinero. ¿Esa carta ha sido recibida ya? Esa carta fue enviada para que la reciban y la verdad todavía no sabemos si la han recibido en caso de gobierno, pero sí se les ha hecho llegar por otros medios que
por lo que hay gente que se ha estado contactando del gobierno, de diferentes sectores, creemos que sí, que ya la han recibido, pero no tenemos fehacientemente la confirmación. El objetivo de ustedes es sentarse en una mesa de diálogo con Ministerio de Trabajo, me imagino yo, o con alguien de la autoridad a nivel nacional y plantear esta situación para revertir lo que serían los tiempos, los lapsos de realizar un cooperativismo, que no sean tan burocráticos, tan lerdos, fácilmente para decir la palabra justa. Exactamente. La parte laboral indefectiblemente va de la mano del Ministerio de Trabajo de la Nación y es difícil llegar para ciertos gremios y sindicatos como para otros que manejan mucha cantidad de gente y mucha antigüedad en la Argentina. Es muy fácil entrar a la puerta del Ministerio de Trabajo de la Nación y hasta tomar decisiones. Entonces, eso no lo dice en ninguna parte de la ley laboral, de que los representantes tienen que tener cierta cantidad mínima de afiliados o de aportantes para poder opinar o tratar de apoyar a que las leyes laborales mejoren y las condiciones, por supuesto, de los trabajadores. Entonces, esa burocracia y esa preselección no tiene que existir, porque esa preselección es para solo una actividad de gente, no es para todas las actividades. Bueno, hay muchos temas que, por supuesto, primero van de la mano del Ministerio de Trabajo de la Nación, personalmente con el INAE, y bueno, y después el resto de los que conforman el gobierno y los representantes nuestros. Bien, interesante. Entonces, creo que esto, me imagino, entre todo su grupo de trabajo, la expectativa están abiertas para tener este diálogo o al menos una contestación donde ustedes presentaron esta carta. Sí, por supuesto, a eso apuntamos. Con el diálogo y con que sea consensuado y con respeto, siempre vamos a salir adelante. La Argentina es un país riquísimo, un país maravilloso, entonces si nos ponemos de acuerdo entre todos, con ciertas diferencias pero respetuosamente, tenemos que salir adelante. Hay ideas nuevas, hay gente joven, hay modelos a imitar. Estas cosas tienen que ser vistas y tienen que ser aceptadas y probadas, por supuesto, con una prueba de error mínima, porque no estamos en situación con un porcentaje tan elevado de pobreza de un 42% para cometer errores y mirar por otro lado. Entonces, por supuesto que estamos abiertos al diálogo, a charlar con quien se acerque con la intención de mejorar esto. Bien, quiero llegar al ámbito provincial. ¿Han presentado este mismo oficio en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba? No se presentó. ¿Y por qué? Intersindical a representar gremios de diferentes provincias, sí o sí tiene que ser federal, tiene que ser presentada en la nación. Ah, bien. Después cada uno de los gremios, llegado el momento de que haya alguna modificación, se tiene que basar en la legislación provincial para ponerla en efecto, pero no lo hacemos desde intersindical. Bien. Bueno, interesante entonces lo que ustedes están proponiendo, creo que es muy válido todo esto. El objetivo es generar trabajo, que la gente no pase tantos meses o años a la expectativa. Hoy es urgente, la necesidad urgente del trabajo es básico. Bueno, Adriana, sí. No, quería agregar una cosita más, si me lo permitís, Oscar. Sí. Hay muchas empresas que hoy están presentándose en concurso, en quiebra, que directamente cierran, que sepan que está la posibilidad de reestructurarse, rearmarse y subsistir como cooperativa. Por favor, que lo tengan en cuenta. Hay gente que desconoce esto y en esos casos que son así de emergencias para sostener la fuente laboral, sí, ahí la matrícula se trata de emergencia y sale mucho más rápido que para una cooperativa nueva. Ya que estamos, Adriana, quiero consultarle en estadísticas, ¿cómo estamos
¿Cuántas empresas han cerrado, vienen cerrando de la gestión anterior? Porque sabemos que el gobierno anterior también tuvo un problema con la industria, fábricas se fueron cerrando y ahora con la pandemia esto fue agudizando la problemática y la mesa familiar de cada obrero. ¿Hay un índice, una estadística, cuántas empresas más o menos han cerrado y que esto ha generado más pobreza en Córdoba y en la Argentina? El índice yo, Carlos, no lo tengo. Lo que sí sé es que el índice que dicen no es real. Yo no tengo el número, pero sí sé que no es real, porque hay empresas que han aprovechado la oportunidad echándole la culpa a la pandemia y se han sacado de encima a trabajadores sin la indemnización correspondiente. Claro. Entonces, el índice hay que tener mucho cuidado con el real y con ver las causas que llevaron al cierre de esa empresa. Tuvimos un caso muy importante que estuvo en Santa Fe y sabemos que hay cosas detrás que no son tan reales como echarle la culpa a la crisis de la pandemia. Sí, la parte gastronómica, hotelera ha sido muy, pero muy castigada. Ahora, tampoco se dio mucha voluntad de ayudarlo al empresario para que pueda sostenerse y reubicar al trabajador dándole la oportunidad en otros lugares. Es un trabajo piscino, muy nuevo, no se hace, no se propone. Pero no tengo yo los porcentajes, pero sí para mí se han incrementado, por supuesto, con la pandemia muchísimo. Y otra cosa que también es para resaltar es la cantidad de gente que está emigrando del país, gente joven y no tan jóvenes que se están yendo de la Argentina. Inclusive hoy estuve viendo un porcentaje de cantidad de gente que se va de Córdoba a vivir a otro país. Y es realmente alarmante, porque los cordobeses se están yendo y vienen de otros países a vivir a Córdoba. Es triste. Es triste. Entonces, bueno, aquí apuntamos, somos optimistas, apuntamos a que esto mejore, que la gente tenga conciencia, que se fortalezca la parte laboral como en algún momento fue, y que se sientan contenidos, que sepan que uno los va a ir acompañando, apoyando, pero para crecer, no para decrecer. Perfecto, Adriana, muchísimas gracias por esta comunicación. Ha sido muy interesante también tener la voz suya para que nuestro Valle Tras la Sierra también esté informado, porque también aquí tenemos pequeñas y medianas empresas que han cerrado de un día para el otro y quedaron a la derive de alguien, de algún, no sé, un abogado, me imagino yo, a ver si pueden tener alguna necesidad y una posibilidad más que todo de recuperarse o juntar un dinero y armar su propia empresa. Fueron pasando y casualmente hoy termina de cerrar una empresa muy importante de electrodoméstico en Villa Dolores con una capacidad de empleados que eran interesantes. También esto nos genera preocupación cada vez más y bueno, es interesante también tener un diálogo con un profesional como usted y me interesa que al menos cada 10 días tengamos un contacto telefónico para así poder ir también dándole el mensaje a nuestra sociedad que hay otras opciones. Seguro. Y que nos pueden facilitar ustedes. Seguro. Que cuenten con nosotros para lo que necesiten, lleguen o no a formar cooperativa y por ahí no se recupera la empresa, pero un grupo de personas que ha estado en la productividad de la misma, tiene conocimientos muy definidos de esa producción y los pueden llevar a cabo produciendo, valga la redundancia, otros productos relacionados con lo que hacían. La misma logística, hasta por ahí ya saben cómo se maneja. Entonces, llevar una cadena de lo que es el mercado laboral, desde el recurso humano, la producción, el reparto y la venta, es muy importante, pero hay que llevar un hilo. Hay que tener un conocimiento del mismo para poder ir reubicando esas partes. Si un chico de esa empresa queda afuera y tiene la intención de armar una cooperativa, puede ser mixto, porque puede ser gente de la misma empresa y gente que viene de otro sector. Lo importante es tomar la decisión y, bueno, fortalecerse en el mismo, capacitarse, por supuesto, porque es bastante diferente a ser empleado de una empresa, pero es muy bueno desde el momento que lo deciden.
Perfecto, bien. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Perfecto, muchas gracias Adriana. Estaremos en contacto en cualquier momento nuevamente para nuestro Valle Tras la Sierra con todo lo que está sucediendo a nivel nacional y provincial y en este caso con las cooperativas y sindicatos, esto que nos da la posibilidad también de generarnos y darnos también la posibilidad de tener a la familia un poquitito conforme a lo que es hoy lo básico, que es el alimento y lamentablemente nos está faltando eso. Gracias, Adriana. Oscar, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Recordemos que en la República Argentina hay actividades que son consideradas servicios esenciales por ley, desde el nivel nacional, y también hay algunas provincias que designan o determinan algunas actividades que son consideradas también servicios esenciales. Y el sentir general que tienen la inmensa mayoría de las trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en este tipo de actividades con relación al tema de la vacunación contra el COVID-19, sienten que son esenciales para la ley, pero que son descartables para el gobierno. No están teniendo prioridad en cuanto al tema de vacunación. Esto incluso lo hemos hablado con otros compañeros de actividades como, por ejemplo, vigilancia, transporte, lo que es el servicio eléctrico. Y la verdad es que incluso el propio personal de salud que no terminó de vacunarse en la República Argentina, y vemos que se sigue avanzando en un cronograma en donde, más allá de las personas que tienen edad avanzada o algún tipo de comorbilidad, no tienen en principio prioridades como sí deberían tener los trabajadores que brindan servicios esenciales, claro. Las trabajadoras, ¿cierto? En segundo lugar, también hablamos de una pandemia económica y una pandemia social, teniendo en cuenta que en la República Argentina más del 70% de los trabajadores y las trabajadoras tienen ingresos por debajo de la canasta básica familiar. Muchos trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza, y también hay que decir que hay trabajadores por debajo de la línea de la indigencia. Y esto realmente es inaceptable. Nosotros hemos cuestionado muy fuertemente este apoyo que ha dado la CGT, por ejemplo, a lo que ha sido este bochornoso aumento del 35% del salario mínimo vital y móvil, que ha terminado fijando una cifra de un valor que oscila a los 29.160 pesos aproximadamente, cuando todos sabemos que el salario mínimo vital y móvil tiene que estar íntimamente relacionado con el número que tiene la canasta básica familiar en nuestro país. Y estamos hablando de canasta básica que, de acuerdo a los distintos puntos de la Argentina, pueden ir de los 80 a los 90.000 pesos, y creo que con 29.000 pesos ninguna persona hoy por hoy puede subsistir en la República Argentina. Consideramos que realmente es una vergüenza que se haya aprobado ese monto. Nosotros entendemos que la CGT ha dejado ya de ser hace mucho tiempo aquella institución que luchaba de forma indeclinable por los derechos de los trabajadores y de los jubilados, aquella central obrera que hacía verdadera política sindical y que era un espacio de poder muy importante en la República Argentina. Y en este último tiempo estamos observando que esta CGT se ha convertido en un espacio que se dedica más a hacer política partidaria que política sindical. Un espacio que mira por otro lado cuando se toman medidas o cuando se votan leyes que perjudican a los trabajadores y los jubilados, y realmente consideramos que esta conducción no está a la altura de las circunstancias y necesitamos una renovación importante. También hablamos de lo que es la pandemia a nivel vivienda. La gran mayoría de los trabajadores de la Argentina alquilan. Hoy todos sabemos el costo que tiene para un trabajador o una trabajadora alquilar, con los costos, valga la redundancia nuevamente, que tiene pagar una comisión inmobiliaria. En la gran mayoría de los casos hay que abonar esa comisión inmobiliaria, y los trabajadores hoy por hoy no derrochamos dinero para el techo. Nuestros salarios han terminado destruidos por paritarias que han quedado prácticamente todos los años por debajo de la inflación, de 10 a 15 puntos de diferencia, salvo algunos casos muy puntuales. La gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras han perdido poder adquisitivo realmente de una forma muy preocupante. Y no, como te decía anteriormente, con relación al tema de vivienda, no vemos que el gobierno nacional haga un anuncio concreto, un anuncio importante y trascendental sobre lo que sean construcciones de casas para los trabajadores que no quieren que les regalen la vivienda, quieren pagarla, pero tienen la necesidad de que este derecho que está previsto en la Constitución Nacional y que es un derecho humano, el derecho a la vivienda, sea garantizado desde el propio Estado, dejando de lado la política partidaria o los anuncios, para pasar a concretar la construcción de viviendas de manera concreta. Yo te comento, acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos el caso de una cooperativa que tiene muchísimos años, que es la Cooperativa Horizonte, que es una cooperativa que con muchísimo esfuerzo ha construido en Córdoba hasta el día de hoy 16.000 viviendas. ¿Cómo puede ser que el Estado no construya viviendas para quienes trabajan
en esta nación, para quienes crean la riqueza, para quienes hacen que la economía de este país siga funcionando. Vos sabés que Entonces, hubo un acuerdo que lo han nombrado hace poquito, ¿no? Con algunos sindicatos, con algunos gremios, incluso con la misma CGT. Hubo un acuerdo de construcción de viviendas. En Córdoba todavía no se habló nada de eso, entonces. acá en Córdoba, por lo menos, si el acuerdo se ha hablado, ha sido algo muy somero. La verdad es que no sabemos cuál es el anuncio. Yo personalmente desconozco cuál es el anuncio que hay de vivienda, cuál es el número de viviendas que se han prometido construir. Realmente la necesidad o el déficit habitacional es muy grande en la República Argentina y creemos que hay que trabajar fuertemente en lo que es... la Argentina, recordemos que es uno de los países que tiene el octavo país con territorio a nivel mundial. Y la verdad es que es una vergüenza que no haya una política de Estado para que los trabajadores puedan tener su casa con la cantidad de tierra que hay en este bendito país. Entonces, realmente estamos atravesando muchísimas pandemias, hemos sido muy críticos con los incrementos de los combustibles que está llevando adelante el gobierno nacional. Un número de aumento de combustibles que ni el ERE de Macri se dieron, y todos sabemos que cada vez que aumenta el combustible esto se traslada a lo que son los costos de logística y de transporte, y esto impacta primero en todo lo que son los rubros de la canasta básica familiar, segundo en otros rubros como por ejemplo medicamentos, y la verdad que esto impacta prácticamente en el resto de los rubros de la economía, que terminan generando una escalada inflacionaria con salarios que no se terminan ajustando a esos mismos incrementos, salarios que están pactados prácticamente la gran mayoría con paritaria del 30%, con cláusulas de revisión, un enorme problema que hemos venido teniendo el movimiento obrero, y esta es una observación que hemos tenido también desde la intersindical, es que la gran mayoría de los sindicatos han perdido la cláusula gatillo, que había sido una conquista muy importante del movimiento obrero para empezar a discutir las cláusulas de revisiones. Las cláusulas de revisiones sabemos muy bien que la termina imponiendo la patronal y discutiendo de otra manera, a diferencia de la cláusula de revisión, que nosotros sabemos que cuando hay incrementos en los números de la inflación se tienen que ajustar obviamente los salarios. Pero realmente estamos muy preocupados porque nos seguimos sintiendo postergados por este gobierno, nos seguimos sintiendo postergados por un gobierno que dijo que era peronista y que en muchas de las medidas que está tomando no vemos ese peronismo. Nosotros desde la intersindical estamos pidiendo al gobierno nacional que empiece a reconvertir lo que son los planes sociales y empiece a crear fuentes de trabajo genuinos. Nosotros hemos escuchado incluso declaraciones de la CGT apoyando la creación de una obra social para los trabajadores de la economía popular, por ejemplo. Eso pasó la semana pasada, sí, eso lo habíamos hablado también en un momento nosotros, con lo que era también cuando se había hablado, viste, de sindicalizar eso. Creo que, hoy en día la CGT también está pidiendo que vuelvan los IFE, que bueno, no está mal porque hay gente que lo necesita, pero creo que lo que hay que hacer hincapié es empezar a generar empleo, ¿no? Que es con lo que es industria nacional. Yo no creo que no haya cosas para hacer por más pandemia que haya, y la verdad que es una herramienta. Yo prefiero que empiece a formalizar lo que son los empleos, porque vamos a suponer que se le otorga la inscripción a la personería, como se había hablado, a los movimientos sociales, ¿no? Cuando esos trabajadores empiecen a trabajar en un lugar registrado, ¿no? ¿A qué van a pertenecer? Eso es lo que hablábamos el otro día, no sé si vos te acordás. Entonces, ahora cuando se empieza a hablar también lo del tema de una creación de una obra social, es evidente y es obvio que atrás de todo eso hay un gran negocio, ¿no? Que no se quieren perder. Pero que si uno lo analiza de manera objetiva, esa declaración de la CGT está apoyando la reforma laboral. Porque si vos estás alentando que los trabajadores, en vez de tener un trabajo digno y un trabajador registrado como corresponde, tengan que vivir de otras figuras laborales que no le permiten tener un convenio colectivo de trabajo, que no le permiten poder tener los derechos y los beneficios que tiene cualquier trabajador en la República Argentina de acuerdo a las leyes laborales, es empezar a nivelar para abajo. Nosotros criticábamos la gestión de Macri, por ejemplo, que apoyaba a todas las medidas que el empresario solicitaba cuando reclamaba la reforma laboral, y sin embargo la CGT también está empezando a nivelar para abajo. Yo quisiera una CGT que empiece a discutir, como lo estamos haciendo nosotros, la reconversión de los planes sociales en trabajo genuino,
que todo el dinero que se vuelca para lo que son planes sociales se vuelquen para la reapertura de un montón de fábricas que han sido cerradas, para la creación de un montón de cooperativas, para que los trabajadores puedan tener trabajo con dignidad y para que la familia y muchos niños dejen de estar comiendo en los comedores y vuelvan a comer en la casa. Yo creo que nosotros en la carta lo hemos planteado puntualmente. Perón siempre pregonó por el trabajo, nunca pregonó por planes sociales. Entonces, un país es inviable teniendo más de 20 millones de planes sociales cuando hay cerca de 45 millones de habitantes. Justo hablábamos la semana pasada con unos compañeros, hablábamos la semana pasada de lo que vos decís, de que nada, recordábamos que Eva, o sea, la gran Eva, que tenemos todos como guía espiritual, a la gente que necesitaba le daba una máquina de coser. ¿Para qué? Para que produzca sus propios ingresos con trabajo, no esperando a que llegue el día. Está bien que hay un sector que necesita ayuda inmediata por falta de políticas de educación, políticas de formación, distintos tipos de políticas que escasean hace un montón acá en el país. Pero justo hacíamos hincapié en eso, ahora que vos me lo nombrás, hacíamos hincapié en las famosas máquinas de coser, ¿no? Que le daba Evita a las mujeres, a las obreras, ¿no? Por supuesto. Nosotros creemos que el gobierno, si el gobierno realmente es peruano, tiene que devolverle la dignidad a la gente. Tiene que devolverle la dignidad a través del trabajo y no de planes sociales, no aumentarlos. Yo me acuerdo de la época de Macri que decían que venían a combatir la pobreza y aumentaron los planes sociales cuando eran sumamente críticos los planes sociales. Pero este gobierno, la verdad es que sigue anunciando planes sociales y no habla de trabajo, y no habla de creación de fuentes de trabajo. Y sobre todo nosotros, es lo que yo te decía anteriormente, estamos cuestionando muchas de las medidas que se están tomando. Consideramos que somos víctimas de varias pandemias. También una de las pandemias es la pandemia laboral. Nosotros somos críticos en alguna medida de algunas, de la falta de medidas que, valga la redundancia, que está tomando el Ministerio de Trabajo de la Nación con relación a conflictos de sectores, de actividades que ya hace años que están en un alto grado de conflictividad, como por ejemplo acá en la provincia de Córdoba, en donde nosotros tenemos un conflicto, por ejemplo, que ya lleva 3 años y que pareciera no tener final prácticamente nunca. Con relación al tema del combate al trabajo no registrado, tenemos en la República Argentina un universo de prácticamente 6 millones de personas que no están registradas, y a mí como trabajador y como peronista me gustaría que el Ministerio de Trabajo articulara con todos los sindicatos para realmente llevar adelante un plan de registración laboral de todos esos trabajadores que no están registrados y sancionar a todos esos empleadores que están incumpliendo con los marcos legales de la República Argentina. No mirar para otro lado, porque no nos olvidemos que esos 6 millones de trabajadores no pueden acceder a los beneficios en su gran mayoría de tener una obra social, de poder pagar su propia o tener su propia jubilación. Los tiene prácticamente con figuras de monotributista, y la figura de monotributo en el caso de este tipo de actividades en donde se está encubriendo una relación laboral, como pasa incluso con los trabajadores que se desempeñan en el ámbito de los delivery, por ejemplo, los tienen con simple monotributos, cuando sabemos que hay una relación laboral encubierta, y son esos los ámbitos donde consideramos que el Ministerio de Trabajo tiene que avanzar en la lucha contra el trabajo no registrado, que como te decía anteriormente, son 6 millones de trabajadores que no aportan al régimen y son 6 millones de trabajadores que aportando jubilaciones. Nosotros podríamos, a través de la llegada de esos fondos al ANSES, brindarle jubilaciones dignas a los trabajadores de la mínima nacional y que no cobren 20.000 pesos de bolsillo como están pagando en la actualidad. Bueno, justo el programa estaba encarado hoy por el fallecimiento del compañero Rubén Giovannini. No sé si lo has tratado en algún momento, pero bueno, conversábamos del tema de la preocupación de lo que es el aporte del trabajador, ¿no? Rubén Giovannini era un histórico luchador de defensa de los jubilados, el 82% móvil. Hablábamos, el primer paro que hizo fue en el 91, que Cavallo le decía que él no era jubilado y le decía, pero en algún momento voy a ser jubilado. O sea, nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo. Nosotros tendríamos que estar preguntando qué pasa con la plata de los aportes de los trabajadores, porque es la jubilación nuestra del día de mañana. Entonces, a veces vemos, ¿no?, que ¿de dónde sale tanta plata? Y la mayor recaudación son los aportes de los trabajadores, la caja de ANSES. Entonces es lo que preocupa, es lo que a uno lo pone en alerta. O sea, Rubén siempre nos decía, chicos, si no defendemos la jubilación hoy, es la jubilación de ustedes mañana. Por supuesto, no. Y te digo más, Guillermo, con relación al tema del Ministerio de Trabajo, nosotros también hemos hecho una crítica que también está tocando mucho a los compañeros que integran la intersindical,
y sabemos que otros sindicatos también, que es la demora en el otorgamiento de las inscripciones gremiales a sindicatos que ya han cumplimentado con todos los requisitos para tener su simple inscripción gremial. No estamos hablando ni de personería gremial, estamos hablando de simple inscripción gremial, y sin embargo en muchos casos se están terminando, o muchos de esos gremios están teniendo que ir a recurrir a la justicia para que se le otorgue justamente esa inscripción gremial, lo cual nos parece un despropósito en un gobierno que, volvemos a decir, dice que es peronista, pero sin embargo vemos que en algunas de las medidas sentimos que hay una continuidad de aquellas políticas que hemos rechazado públicamente muchos de nosotros durante los 4 años del macrismo. Entonces creemos que esto no es solamente una crítica destructiva, creemos que es una crítica constructiva. Nosotros en la primera carta que le elevamos al presidente Alberto Fernández, le llevamos 20 propuestas concretas que consideramos que eran necesarias para la clase trabajadora de la República Argentina. Algunas de ellas han tenido algunos anuncios, todavía no han sido ejecutados, pero ya en esta instancia en donde, por ejemplo, vemos que no hay anuncios concretos con relación al tema de vivienda, en donde vemos que el poder adquisitivo está prácticamente destruido en la gran mayoría de los trabajadores, en donde vemos que la inflación se está disparando por los incesantes aumentos de los combustibles, en donde vemos que no hay anuncios sobre el tema de vivienda y en donde vemos la falta de medidas concretas como en relación al tema del Ministerio de Trabajo de la Nación, en todas estas cuestiones que yo te acabo de mencionar, es lo que nosotros nos ha llevado a mandar esta segunda misiva al presidente Alberto Fernández, y obviamente esto va a ser presentado en Casa Rosada por Mesa de Entradas también, ¿no es cierto? Bueno, así estábamos hablando directamente de Córdoba, que anduvo Franchella por ahí, ¿no? Estuve viendo, anduvo ahí haciendo un poco de lobby con una película. Ando por acá. Che, bueno, nada, te agradecemos siempre la charla. Otro día te quiero invitar para que nos hables un poco también de lo que es la violencia laboral, un tema que, bueno, que vos siempre hiciste mucho hincapié. Vamos a dedicar un día directamente a eso, lo vamos a poner en flyer para que la gente que esté interesada ya directamente nos vaya buscando y vaya escuchando. Y te agradecemos esta salida, como siempre. No, gracias a vos, Guillermo, y hacer simplemente una pequeña opinión con relación al tema de la problemática que están teniendo los taxis en toda la República Argentina, acá en Córdoba. Nosotros hemos ya hecho la presentación con el Sindicato de Peones de Taxi en el Consejo Liberante de la Ciudad. Llegó Uber ahí, ¿no? Llegó Uber ahí, ¿no? Uber vino en el 2019 y en el 2018 vino, cuando estaba justamente la gestión de Macri. Quiso hacer el intento de desembarcar de nuevo en el 2019, el gremio lo sacó de acá volando, fue el único sindicato en el mundo que lo pudo sacar con una acción gremial y no con una acción político-legal, y han vuelto a desembarcar nuevamente en una instancia en la cual todos sabemos que producto de la pandemia el sector del transporte y sobre todo los taxis, los remises han sido uno de los sectores más golpeados a nivel económicamente y a nivel laboral. Y creo que esta debilidad que ha generado esta pandemia para todos los trabajadores, pero sobre todo para el transporte, creo que ha sido por ahí, han analizado que ha sido el momento justo para volver a intentar desembarcar nuevamente acá en Córdoba, y bueno, nosotros estamos trabajando a nivel legislativo, a nivel gremial, y nos descartamos también a nivel judicial para defender justamente lo que son la fuente de trabajo de todos los trabajadores, de tanto de los remiseros como de los taxistas cordobeses, y estamos haciendo presentaciones de anteproyectos en contra de lo que son aplicaciones extranjeras fundamentalmente, para defender lo que es el trabajo nacional, y en esto creo que hay que hacer un fuerte llamado a la reflexión a toda la clase política argentina, en donde nosotros, esto también lo quiero decir, vemos mucha resistencia por parte de los concejales en tratar iniciativas legislativas que busquen defender el trabajo del taxista y del remis, como si se olvidaran que esos taxistas y remises son parte del pueblo que le pagan sus salarios para ocupar una banca y para sancionar ordenanzas que justamente benefician al ciudadano. A veces le falla la memoria, ¿viste? Bueno, creo que la elección es un buen momento para refrescársela, y creo que en esto también tenemos que tener mucha memoria los trabajadores a la hora de meter nuestro voto en la urna. Pero bueno, sabemos que todos los taxistas, por lo menos a nivel nacional, están haciendo una estrategia gremial, y bueno, nosotros estamos empezando a colaborar con los sindicatos de los peones de taxi de otras provincias, también para empezar a avanzar en la presentación de todos los consejos deliberantes de este anteproyecto que hemos nosotros presentado en Córdoba, que ya está en tratamiento, y esperemos que pronto sea ordenanza para tener justamente un marco legal que los proteja de este tipo de trabajo esclavo, de este tipo de actividad, como le digo yo, esclavitud moderna del siglo XXI,
que quiso desembarcar durante los 4 años de gestión del expresidente Macri y que quiere desembarcar nuevamente en la actualidad en la gestión, vuelvo a repetir, de un gobierno que dice que es peronista y esperamos que ese peronismo lo empiece a llevar más a la práctica y no tanto lo discursivo. Bueno, te agradecí, aplicaciones que te echan apretando un botón, o sea, ni siquiera te despiden apretando un botón, te dejan sin trabajo, así que, bueno, son aplicaciones que generan competencia desleal, con un servicio que de transporte municipal... y aparte inseguridad para el pasajero. No, vos tenés una competencia desleal absoluta. El chofer de taxi tiene que trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o sea, el auto tiene que funcionar, el servicio tiene que funcionar los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año, incluyendo sábado, domingos y feriados. Pagan impuestos, tienen que hacer la inspección técnica vehicular cada 4 meses, tienen que cumplir con un montón de requisitos y con reglas y obligaciones, sin embargo, estas aplicaciones ilegales desembarcan en la Argentina, ponen como monotributista a la gran mayoría de las personas que se desempeñan en este tipo de actividades, y obviamente quien se sube arriba de un vehículo Uber desconoce quién lo está transportando, si el vehículo está en condiciones. En el caso de que haya un siniestro y que le cueste la vida a una persona, ¿quién responde? ¿El monotributista o va a tener que salir a litigar al extranjero con los costos que tiene litigar en cualquier país, como sea Holanda o Estados Unidos, que es fundamentalmente de donde vienen todas estas aplicaciones a la Argentina y a otros países para hacer importantes negocios a costa del trabajo de esclavos? Son cuestiones que tienen que empezar a analizar la gente. Y en esto, fundamentalmente, entender de que todas estas aplicaciones vienen a evadir impuestos. Incluso hay antecedentes de juicios que tiene llevado adelante la AFIP, por ejemplo, contra Uber, y creo que esto es un claro ejemplo de que el Estado tiene que actuar de forma concreta y rápida para prevenir que se termine afectando la fuente de trabajo y sobre todo para que no quitarle el plato de comida a la familia de los taxistas y los remiseros de la República Argentina. Bueno, Capure, compañero, te despedimos, te dejamos, seguramente estás haciendo cosas, y nos volvemos a comunicar para empezar a hablar, un poco de la violencia laboral y eso, que es un tema que conoces bastante. Te agradecemos la salida al aire. Gracias, Guillermo, un abrazo grande para vos y para la radio y para todos los compañeros y las compañeras. Dale, abrazo grande. Bueno, así pasa.